Hola, muy buenos días. Mi nombre es Irene García, estoy en la clase de proceso de fabricación 2 y hoy les vengo a hablar sobre un instrumento de medición llamado pluviómetro. Iniciaremos con su historia. El primer pluviómetro fue inventado en Corea en 1441 durante el reinado del rey Sejong el Grande, aunque otras fuentes atribuyen el invento a Jang Yeon-sil, un científico que trabaja para el rey. Estos pluviómetros consistían de un recipiente de tamaño regulado más una regla de tamaño regulado para tomar las medidas. Los pluviómetros eran enviados a todos los lugares del reino de Sejong y las medidas eran más usadas para planear la agricultura y así ajustar el nivel de impuestos en las diferentes partes del país. El primer pluviómetro automatizado fue inventado en Inglaterra en 1662 por Christopher Wallon, empleando un diseño de un balde inclinado. Cuando el balde se llena, caía haciendo un hueco en un papel. Pero, ¿qué es un pluviómetro? Este es un instrumento meteorológico que nos permite medir la lluvia, o mejor dicho, la evolución de la lluvia en un determinado tiempo y lugar. La palabra proviene del latín pluvio, que significa lluvia, y el griego metro, que se refiere a su medición. Por ello, el pluviómetro es un aparato de medida de la lluvia. Sus partes. Esto va a depender de qué tipo de pluviómetro y depende de ello estarán compuestos de diferentes partes. Los más sencillos son los analógicos o los manuales, que tienen un recipiente en forma cilíndrica y dentro de ellos el agua. Está previamente diseñado con una escala milimetrada que nos da la indicación de la cantidad de la lluvia. Ahora, veamos cuáles son las partes del pluviómetro digital o totalizador, que está formado básicamente por las siguientes. Tenemos la boca, que es por donde se produce la entrada del agua. Tenemos el embudo, que es por donde se conducen las gotas de la lluvia. Tenemos la vasija colectora, que es el depósito donde se almacena el agua que ingresa por la boca y el embudo. Tenemos el cilindro, que funciona como protector para que no se evapore el agua y para recolectar por si acaso hay algún derrame. Tenemos también la probeta, que es una especie de depósito milimetrado, el cual nos permitirá extrapolar la cantidad de agua de lluvia en dicho periodo de tiempo. Tenemos también la base o soporte. La base del pluviómetro debe ser de material resistente para soportar el peso y también para unirlo a un poste si se pone en un lugar elevado. El uso del pluviómetro. Este se coloca en un lugar elevado en el cual a la hora de la lluvia no se ve afectado por ningún obstáculo al momento de medir. El recipiente va a ir almacenando el agua paulatinamente y al terminar, según las medidas que tienen marcadas, se determinará el volumen de precipitación de la zona. El agua recogida por el pluviómetro se mide en litros o milímetros por metros cuadrados. Es capaz de medir la lluvia, el granizo, la nieve, la llovizna y el aguanieve. Los tipos de pluviómetros. Existen muchos tipos de pluviómetros, desde los contenedores caseros hechos con envase de plástico hasta los últimos que son los digitales. Tenemos el pluviómetro estándar. Este es el más común que actualmente usan en los aeropuertos y en los meteorólogos oficiales. Se inventó hace más de 100 años y como características generales es un cilindro con unos 50 centímetros de alto aproximadamente, con un embudo de 20 centímetros de diámetro. Tenemos también acá este es el ejemplo de un pluviómetro casero, el que podemos observar acá.
También tenemos con el pluviómetro con tubo de descarga. Este es un dispositivo que permite determinar cuánta lluvia cayó durante ciertos periodos sin que ningún factor externo, como los controladores, esté en lugares en el momento de la recolecta. Es decir, este permite colectar agua por largos periodos. Como un ejemplo de ello es el que vemos. Este es un ejemplo del pluviómetro con tubo de descarga, el que podemos observar acá en la imagen. Tenemos también un pluviómetro de báscula, que este consiste con un recipiente ubicado sobre una balanza que ajusta al contenedor y a través de una serie de bisagras ubicadas en la parte superior ajusta y nivela el agua que cae durante las lluvias. Su efecto es similar al de un sube y baja. Cuando una parte está cargada con el líquido y baja y se vierte con el recolector. Un ejemplo es el que podemos observar ahí. Tenemos los pluviómetros analógicos, que son aquellos de construcción más simples. Poseen una forma de cilindro o cono y recogen directamente el agua hasta el almacén de su interior. Este se diferencia por la capacidad de recolecta y también por su diseño en cuanto al material de fabricación. Tenemos también acá un pluviógrafo de sifón. Con este instrumento ya podemos saber cuántas horas llovió. La forma es un tambor giratorio que gira con velocidad constantemente. Está provisto de un papel graduado que se compone de un sistema cartesiano con la abscisa se marca el tiempo y con la ordenada la altura de la precipitación. Este tiene un puntero que marca los valores ayudados por el flotador, que según a la altura a la que se esté marcará una altura u otra. Les tengo un ejemplo para la fabricación de un pluviómetro casero, y para ello utilizaremos una botella de plástico transparente, una regla, bolígrafo, cinta adhesiva y algunas piedrecitas. Como podemos observar en la imagen, vamos a dividir nuestra botella en dos, de manera que la parte de arriba nos quede en forma de embudo. Con la cinta adhesiva vamos a colocar las reglas, nuestra regla y de manera que quede bien ajustada, que no se vaya a mover. Y acá tenemos nuestro pluviómetro, y ya una vez que lo tengamos listo, lo primero que haremos es medirlo. Comenzaremos con el diámetro, que es la distancia de extremo a extremo, luego el radio, que sería la mitad de nuestro diámetro. O sea, si nuestro diámetro es de 10 centímetros, nuestro radio sería 5, que sería la mitad. Ya se hace una nivelación si es necesario. Si la botella en la parte de abajo no es plana, se rellena y se saca un punto inicial. ¿Cómo lo vamos a rellenar? Con las piedrecitas que ya le había comentado que íbamos a necesitar, y le echamos un poco de agua que cubra esas piedrecitas, y de allí partirá nuestro punto inicial. Realizaremos la graduación del pluviómetro marcando con la regla y dejando el punto en 0, que es la que ya le acabo de explicar. Luego calculamos el área. Necesitamos saber la superficie en un lugar representado por metros al cuadrado, y para esto calcularemos utilizando la constante pi. Una vez realizada la medición, se calcula el agua recolectada en metros cuadrados. Luego utilizamos la regla de 3 para saber cuántos litros por metro al cuadrado corresponden. Luego se mide su altura y finalmente se calcula la variación porcentual y obtendremos la respuesta requerida. Muchas gracias.